Entonces, a los profesores en general deberían pagarle el doble de lo que les pagan. Aún a los profesores que trabajan doble tiempo, o sea, sería el doble, ¿no? Porque necesitan tiempo para trabajar, para leer, Sí. para escribir, para un montón de cosas, para vivir, ¿no? Y ellos dicen, no, eso no podemos hacerlo en el aula, ¿no? Porque hay un montón de cosas que los profesores tienen que hacer en las aulas, ¿no? Toda esta cuestión burocrática que el profesor, como trabajo, tiene que presentar ante las autoridades, ¿no? Eso es algo que casi nunca se dice, o que se dice mucho, pero por abajo del agua, ¿no? Pero un punto es, todo ese trabajo burocrático que el profesor tiene que hacer en el aula, debería, si no eliminarse, por lo menos dejarlo en otro lado, porque entonces están más preocupados por entregar sus informes y sus tareas, digamos, y no en enseñar lo que tendrían que estar enseñando. Yo aprendí, dándole estas capacitaciones a los profesores, que en realidad era un trabajo arduo. Pues mira, yo creo que sí ha de ser complicado, pero para mí no. Entonces, pues el asunto es ver pues, que está medido y eso facilita, eso tiene una música, la métrica en la poesía, pues una de las ideas de la métrica es que es musical. Entonces, y con la rima, pues más, ¿no? Se vuelve más sonora el asunto. Entonces, con un sentido ahí creativo, de imaginación y todo, tú le puedes poner música a cualquier poema que esté medido y con rima. Un soneto, por ejemplo, ¿no? Se puede musicalizar muy fácilmente, ¿no? Porque ahí hay una métrica y hay una rima, entonces eso ya es música. Precisamente en Veracruz se prohibió los carnavales veracruzanos por estas cuestiones tipo sexual de los bailes de entonces. Y entonces todo esto se veía mal. Y por eso se suspendieron en algún tiempo los carnavales en Veracruz. Claro, la música y la poesía están interrelacionadas desde siempre, ¿no? Desde, tú sabes, Orfeo era este poeta músico y entonces él tocaba y decía sus poemas. Entonces la música y la poesía pueden ser hasta cierto punto una misma cosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias de Maestros, a este podcast que, bueno, tanto ha resultado con el gremio de magisterial. Y bueno, hoy quiero presentarles a Juan Joaquín Pérez Tejada. Él es un maestro que también tiene varios libros escritos, es poeta, es escritor. Y pues vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Hugo, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para platicar un poquito de lo que es el magisterio. Sí, bueno, y digo bienvenido al canal porque en realidad pues, tú nos abriste las puertas de tu hogar. Muchas gracias. También es parte, ¿no? Un poco de conocer un poco más a profundidad, a conocer a la persona, ¿no? Claro que sí, me siento muy contento de que estés aquí. No, pues contentos, en la casa. Contentos estamos nosotros y pues bueno, empiezanos a contar un poco tu historia, tu vida, de dónde eres originario. Sí, yo nací en el puerto de Veracruz. Ah, qué interesante. Ahí pasé la mitad de mi vida. La otra mitad la he vivido aquí en la Ciudad de México. Y entonces, pues allá fue donde me formé. Y cuéntanos, ¿qué tal tu infancia en Veracruz? ¿Eres del mero puerto? Sí, del mero puerto de Veracruz. ¿Qué tal tu infancia? Pues realmente no tendría así como, bueno, sí, pero no lo voy a contar aquí. Muchas cosas que contar, así emocionantes. Yo pasé mi infancia en la casa generalmente. A veces íbamos a
los domingos sobre todo a un balneario, a un hotel del Iste. Y mi papá era de la FETSE, de los trabajadores al servicio del Estado, y tenía su credencial, y con esa credencial íbamos a un hotel donde pues estaba la entrada al mar y había una alberca, y entonces en las mañanas, los domingos, íbamos a la playa, y de ahí nos pasábamos a la alberca, y de ahí nadábamos un poquito, o nos metíamos al agua de la alberca un rato, y ahí ese recuerdo es bonito para mí, porque ahí fue donde di mis primeros brazadas y flechitas para aprender a nadar. Y te imagino que también nadabas en el mar, en las playas de Veracruz. Sí, ya más adelante que aprendí bien a nadar bien, ya se puede uno meter al mar a nadar, a las albercas, ¿no? Entonces íbamos a un deportivo que se llamaba entonces, todavía creo que se llama igual, Leyes de Reforma, y entonces pasé, pues, si hay algo muy bonito en mi infancia, es estas idas a nadar a la alberca de Leyes de Reforma. Oye, Veracruz, bueno, pues se caracteriza por tener un montón de cultura, ¿no? Musicalmente, ¿cómo que escuchabas? ¿Qué te gustaba? Pues mira, yo siempre digo que soy un jarocho atípico, porque siempre me hacen preguntas y piensan que esta relación con la música veracruzana podría ser algo que estuviese inherente a uno, ¿no? Y realmente no. Yo en la adolescencia empecé a escuchar rock, y es lo que me gusta a mí y de lo que te sé escuchar, decir y hablar de música de rock y de otras vertientes musicales, pero principalmente el rock. Por supuesto, pues uno vive allá y pues escucha todas estas cuestiones de son jarocho, pero también te digo que ya más grande había un bar, una cantina que se llamaba El Rincón de la Trova, y donde se tocaba son montuno, que en realidad es un ritmo cubano. Veracruz es una ciudad colmada, digamos, de dos culturas, que es la cubana y la española, que pudiera parecer que son de la misma raíz, pero sí hay sus matices, así es, ¿no? Entonces, pues por un lado hay toda esta cultura en Veracruz de lo afrocaribeño, ¿no? Y por otro lado, pues hay una cultura andaluza, más que española, andaluza. Entonces el traje típico veracruzano, todo esto viene de Andalucía. ¡Oh, qué interesante! Ahí te puedo decir, la bamba, que es famoso, ¿no?, en todo el mundo por las interpretaciones que han hecho de ella, pues se tiene en cuenta que es una pieza típica veracruzana, pero su nombre proviene de un columpio andaluz, ¿no? Bamba es un columpio andaluz, y según en algún lado leí, habían estas tradiciones de llevar a las mujeres, ¿no?, a pasear y columpiarlas en estos columpios, en estas bambas, y entonces les decían poemas, versos, etcétera, y de ahí viene la cuestión de la canción típica. La letra, ¿no? Ajá. Y son versos de 7 y 5 sílabas, que se parecen mucho también a otra cuestión también poética, que es los haikus japoneses, y pues hay una no lo voy a decir como que se emparenta, ¿no? Una cosa se emparenta una cosa con la otra, ¿no? Oye, qué interesante esta parte, y cómo se puede ir uniendo pues esta parte cultural, ¿no? De a lo mejor la música con esta parte poética, que finalmente, bueno, la música es de alguna forma pues tiene tintes poéticos, ¿no? Claro, no, la música y la poesía están interrelacionadas desde siempre, ¿no? Desde, tú sabes, Orfeo era este poeta músico, y entonces él tocaba y decía sus poemas. Entonces la música y la poesía
pueden ser hasta cierto punto una misma cosa. Sí, pues están entrelazadas, ¿no? Totalmente. Aunque ahora, bueno, mucha gente, tal vez no tan joven, se queja de esta parte musical que ha perdido esta parte pues poética, ¿no? Que las letras son muy sencillas y que denigran mucho a la mujer. Entonces, esa parte pues romántica, ¿no? de la música, de la poesía se ha ido perdiendo, ¿no? Fíjate que es un tema muy controversial o controvertido, porque precisamente en Veracruz se prohibió los carnavales veracruzanos por estas cuestiones tipo sexual de los bailes de entonces. Y entonces todo esto se veía mal, y por eso se suspendieron en algún tiempo los carnavales en Veracruz, porque era una cultura que venía africana, muy sexual, ¿no? Y entonces se prohibió. Esto que pasa, y lo voy a poner así como me dices tú, con estas músicas nuevas, como es el reggaetón, no sabría decir otro nombre, el rap, ¿no? Todo esto. Yo pienso en esos carnavales que se prohibieron, y pienso que es la misma razón por la que ahora se prohíbe todo eso. Hay pues este debate, digamos, actualmente, sobre todo con lo políticamente correcto, y pues podríamos decir sí, no, y todo esto, pero son cosas que suceden. Ahora, por otro lado, la sexualidad siempre ha sido un tema tabú, ¿no? En todos lados. Sí. En el magisterio, pues mucho más. Entonces, hay este problema de no hablar abiertamente y no decir las cosas abiertamente. Pero mencionabas también una cuestión que sería mi argumento totalmente diferente a este que te acabo de decir, en la facilidad, ¿no? Entonces sí hay, a la hora que yo escucho, sí hay mucha facilidad en las rimas, un lenguaje muy básico, etcétera, etcétera, pero eso es lo que nuestra cultura ha creado, e iría a esta cuestión magisterial en el sentido de, bueno, pues habrá que enseñarles más vocabulario, ¿no? Eso sería de principio, ¿no? Otras formas de rimar. Entonces, porque yo en mi primaria, pues yo me acuerdo haber visto cuestiones de rima, de sonetos, etcétera, ¿no? Muy básicos si quieres, pero cuarto, quinto, sexto de primaria ya estaba viendo esos temas en español. Entonces ahí hay mis dimes y diretes, como dicen, de estas cuestiones. Yo la verdad sí entiendo que haya mucha gente que se escandalice y que la soslaye todo esto, pero también hay mucha gente que tengo un amigo conocido de Veracruz que también está haciendo, él obtuvo una beca para escribir una crónica, un ensayo sobre precisamente el reggaetón. Entonces, yo diría, yo no soy nadie para juzgar. Fíjate, bueno, por acá también vamos a dejarles un enlace, porque justo en una de las entrevistas anteriores, una de las maestras comentaba, salió a tema de que ahora es un poco común que en las escuelas las alumnas lleven pantalón. Uh-huh. Y bueno, se ve pues, normal, digamos, ¿no? Sí. Pero se ha empezado a plantear qué va a pasar cuando los alumnos lleven falda. Y eso, bueno, pues es un tema justo, ¿no? Que entra en esta parte como sexualizada, que de alguna forma la sociedad a veces se escandaliza porque pasan este tipo de cosas, ¿no? Que, pues bueno, crean polémica tal vez, ¿no? Claro. Pues yo lo que pienso en general, lo dije ya, es que hay un miedo, hay una reserva, hay un tabú a platicar cualquier cosa que tenga que ver con la sexualidad. Entonces, mientras no se quite eso, mientras seamos una sociedad tan conservadora e hipócrita,
¿no? Porque una cosa es lo que no se dice y otra cosa es lo que sí se hace. Entonces, pues vamos a seguir haciendo cosas pues muy, muy raras, que se ven muy raras y que parecen muy extravagantes. El instinto sexual es algo primitivo, algo, pues es un instinto con el que traemos desde siempre. Entonces, tratar de frenar este instinto, pues es algo insólito, porque no frenamos nuestras ganas de comer, ¿no? Etcétera, y no sé qué otros instintos. Y entonces lo tratamos de reprimir y pues es algo que con lo que vive uno, pues, si no existiera. Claro, sí, pues es algo natural y la normal, raza ¿no? humana, ¿no? Oye, cuéntanos, decías que estuviste la mitad de tu tiempo en Veracruz. ¿Hasta qué edad te estuviste ahí? Hasta los 35 años. 35. No tengo 70, pero no, más o menos. ¿Por qué decides hacer el cambio? Porque bueno, otra parte de la infancia que me tocó vivir, pues, y otra parte muy feliz también, era que yo venía con mi familia aquí a la Ciudad de México porque teníamos parientes viviendo acá. Y entonces veníamos a visitar a las tías, ¿no? A mi tía Mago y a mi tía Mary. Entonces veníamos aquí a la ciudad y además de visitar a las tías y a las primas y a los primos, pues íbamos al circo, a un museo, a un teatro, etcétera, ¿no? A Chapultepec, al zoológico. Entonces era un lugar de esparcimiento, de diversión, que no había en Veracruz, o por lo menos aquí sí salíamos y allá no, por el calor, quizás seguramente allá, pero acá salíamos mucho y veníamos mucho, y entonces yo, con esta cuestión de los libros y todo, pensé que el lugar en donde yo tendría que estar sería aquí, la Ciudad de México. Sí, pues que culturalmente Ciudad de México es, o sea, enorme, ¿no? Tiene un montón de museos, hay mucho más esparcimiento, cines, teatros, y creo que sí cabe muy bien con esta parte, pues, cultural, ¿no? Y mira, uno aprende cosas, ¿no? Y una es la diversidad, porque no es que en Veracruz no hubiera cultura, como acabo de decir, ¿no? Había un montón de cosas, pero la diversidad de acá es mucho mayor, ¿no? Hay de dónde escoger mucho más, y entonces eso hace atractivo esta oferta cultural que hay en la Ciudad de México, pues hace atractivo el que yo quisiera el cambio, ¿no? venir para acá, porque también pues ya estaba escribiendo, y también pues de una forma u otra era venir a donde sucedían las cosas. Y cuéntanos, ¿en qué momento de tu vida decides empezar a escribir? No sé, ya desde pequeño en la primaria, secundaria, bachillerato, ¿tú tenías como esa inquietud de empezar a escribir? ¿O en qué momento fue? Pues fue en adolescencia, en realidad, y posiblemente en esto que te decía de escuchar música y escuchar las letras. Yo estudié inglés desde niño también, y en ese entonces, ya de la adolescencia, pues ya tenía un manejo medio superior, digamos, del idioma. Entonces entendía muy bien las letras de las canciones. Pues decías que te gustaba te gusta el rock, ¿no? Sí, imagino sí. que en inglés. En inglés. Led Zeppelin. Generalmente todo eso yo me lo chuté, dicen, en inglés. Entonces, sí, los Beatles, los Doors. Acaba de venir Paul McCartney, ¿no? Paul McCartney estuvo acá, y yo lo fui, ahora no lo fui a ver, pero yo lo vi 5 veces anteriores, que ya había venido. Es un privilegio, ¿no? Sí, por supuesto. En ese entonces además cantaba, ahora ya no canta, pero sigue siendo un espectáculo. ¿Cuál es tu grupo favorito de esta parte? Pues yo crecí escuchando a los Beatles, desde mis hermanos escuchaban a los Beatles, y luego pues me fui ampliando, digamos, ¿no? En todos estos grupos de rock que ya hemos mencionado, y otros como Queen también, ¿no?
Y poco rock en español. Acá me dicen mucho de grupos en español y yo no soy muy conocedor, pero claro que sí, también los escuché, o los he escuchado, pero no soy así como muy fan de escuchar música en español. Sin embargo, escuché discos de Juan Manuel Serrat, de Joaquín Sabina. Un poco más como trova, ¿no? ¿Te gusta? Sí, también a Silvio Rodríguez. En esta cuestión de que decías de la música y las letras, pues Silvio Rodríguez tenía muy buenas letras, ¿no? Sí, o sea, sí, es que es justo esa parte, ¿no? Los Beatles y los Doors también tenían muy buenas letras, aunque hayan sido en inglés. Yo tenía un hábito, digamos, así, de que yo compraba un disco y esperaba que trajeran las letras de las canciones. A veces lo traían y a veces no lo traían, porque a mí me gustaba leerlas, ¿no? O sea, era como... comprenderlas, ¿no? A profundidad. Sí. Entonces, pues muchas cosas de métrica y de estilos de versos, digamos, los aprendí o los vi por primera vez en estos discos de Who, por ejemplo, ¿no? Y también, ahorita me acuerdo, en esta cuestión que dices de la infancia, que digo yo que no era muy feliz, pero ya van varios ejemplos que hacen decirme lo contrario. Nos reuníamos los hermanos, éramos 6 hermanos, en las familias numerosas en ese entonces, éramos 6 hermanos y nos poníamos a escuchar discos en conjunto y entonces ponían uno o dos, que recuerdo mucho, que era uno de Nacha Guevara y otro de un cómico que se llamaba Gila. Y el de Nacha Guevara tenía una parte como de cabaret y otra parte de poemas musicalizados. Entonces vuelve este asunto de la música y la poesía. Pero yo lo escuchaba desde niño y me parecía pues que así era, ¿no? Así normal, ¿no? Ajá. Y después he ido descubriendo que ese disco traía una canción que era un poema de Paul Eluard, ¿no? El poeta francés del surrealismo. Ese disco traía una canción, después supe, ¿no? De Boris Vian, que se llama Soy Snob, o Yo Soy Snob, y que pues él había escrito como un poema, y que también era músico él, de jazz, y entonces había compuesto esa canción, y era muy simpática. Entonces todo eso se fue filtrando en mí también para mi de formación. Y bueno, ¿recuerdas un poco cuáles fueron empezaste a hacer poesía, empezaste a hacer, o qué tipo de literatura a lo mejor escribías, o qué? Sí, una amiga me decía, es que siempre dices lo mismo en todas las... sí, yo quería escribir porque era el ejemplo que yo tenía así como más cercano, canciones de rock, ¿no? Entonces mi idea era ser letrista, ¿no? Y cantante de rock. Aunque musicalizar no es sencillo, ¿no? Me imagino que, o sea, tiene su complejidad el que tú puedas ir haciendo pues versos o rimas para que tú los puedas musicalizar. ¿No es bastante interesante esa parte? Pues mira, yo creo que sí ha de ser complicado, pero para mí no. Entonces, pues el asunto es ver pues que está medido y eso facilita, eso tiene una música, la métrica en la poesía, pues una de las ideas de la métrica es que es musical. Entonces, y con la rima pues más, ¿no? Se vuelve más sonora el asunto. Entonces, con un sentido ahí creativo, de imaginación y todo, tú le puedes poner música a cualquier poema que esté medido y con rima. Un soneto, por ejemplo, ¿no? Se puede musicalizar muy fácilmente, ¿no? Porque ahí hay una métrica y hay una rima, entonces eso ya es música. La gente no lo ve comúnmente así, pero existe, ¿no? O sea, yo he podido rapear
¿no? Sonetos, con ese asunto de que, pues ahí están, ¿no? Todo lo que pasa en el rap y en el reggaetón pasa en los sonetos y en los versos así medidos, ¿no? En los octasílabos y todo eso, no hay ningún problema. Qué interesante, ¿eh? La verdad, yo lo desconocía completamente, ¿no? Musicalmente no soy muy bueno, pero es muy interesante, ¿no? Yo creo que para todos los demás... Esto que te decía yo hace ratito de que la bamba tenía estos metros de 5 y 7 o 7 y 5, como el haiku, implica eso, ¿no? De que son versos que están medidos y que se pueden musicalizar. Porque la bamba, pues, es música, ¿no? También. Claro, claro. ¿No? Entonces está ahí. Nada más hay que tener un poquito, quizá de oído, quizá de instinto, quizá de formación o de formación. Mi abuelo fue músico, él tocaba el clarinete. Un primo mayor, ya fallecido, también tocaba la guitarra, etc. Y mi hermano también es músico. Mi nieto también le hace al piano y todo eso Viene de familia, de ¿no? oído, ajá, sí. Entonces yo pienso que por ahí hay algo que tampoco es tan que se dé en toda la gente, pero está como un poco innato, ¿no? Para poder hacerlo. Pero yo creo o consideraría que aún los que no lo tuvieran se puede aprender y que no es difícil estarle poniéndole música a las letras. Es que también cada quien tiene habilidad para ciertas cosas. Claro. ¿No? Por ejemplo, a mí se me haría así un mundo de complicado, ¿no? Nah, igual la química. Yo estudié un poco este asunto de los balances y todo eso, y pues tampoco se me dio, pero yo pienso que podría haberlo, si lo hubiese seguido, hubiese podido hacer todas estas cuestiones de los hexágonos y las rayitas y cómo se van haciendo, construyendo todo eso. No sé, en realidad nada al respecto, pero en algún momento lo llegué a ver, ¿no? Oye, cuéntanos un poco por acá lo de estos libros que tienes aquí. En algún momento, bueno, pues tú también decides empezar ya a escribir un poco más pues formal, un poco más pues orientado, ¿no? Hacia algo en particular. Cuéntanos un poco de tus libros. Sí, yo contrario a lo que te acabo de decir, te voy a contar que como yo no pude aprender música, o así como la gente normal lo hace, pues dije, pues si no puedo hacer esto, puedo escribir. Y entonces pensé que ya no iba a escribir música o letras para canciones, pero sí letras para poemas. Y entonces, de alguna u otra manera, pues comencé a hacerlo, ¿no? A escribir letras de canciones, a escribir que se fueron poco a poco convirtiendo iba a decir que se habían ido poco a poco convirtiendo en poemas, y no, la canción es un subgénero de la poesía, y entonces también son poemas las canciones. Entonces yo comencé a escribir canciones, ¿no? Y luego dejé de llamarle que eran canciones y le dije que ya eran poemas, pero pues son lo mismo, ¿no? Entonces, como a los 14, 15 años, empecé yo tenía muy joven, ¿no? En realidad. mi libreta y mi cuaderno a escribir cosas que se me ocurrieran, ¿no? Y este asunto de leer letras de canciones, pues me facilitaba de alguna u otra manera, pero también leyendo libros de poesía, ¿no? Oye, nos contabas que también, bueno, ya dentro de esta parte, pues un poco más académica, que has dado algunas clases, algunos talleres, cuéntanos un poco de esta parte. Sí, yo te voy a decir, no tengo por qué decirlo, pero lo voy a decir. Mi mamá siempre quiso que mi tía, que vivía con nosotros, fuera maestra. Y entonces ella estudió doctora. Y mi papá era profesor, pero de la Facultad de Medicina, era médico. Entonces,
esas dos cosas o tres, de alguna u otra forma, me vincularon o hicieron que trazara yo una línea entre esta cuestión académica de dar clases y la verdad, pues no lo pensé yo así conscientemente. Estuve en un grupo de campamento, de estos que llevan los niños, a los chavos, ¿no? A acampar y todo, y es un poco ser un maestro, sin esta cuestión académica, ¿no? Por un lado, o sea, el trato con los niños, digamos, y enseñarles a sobrevivir en el campo, ¿no? Esa es una forma de ser profesor. Y luego, pues yo estudié pedagogía. ¿A poco? ¿A poco? Sí. Soy pedagogo, aunque no parezca. ¿En Veracruz? En Veracruz estudié pedagogía, también por circunstancias ajenas a mi voluntad. Y entonces, pues yo veía a las profesoras que usaban, para dar clases usaban algunos métodos que yo no había visto en ningún otro lugar y me gustó, ¿no? Cuéntanos algo. Pues hay una cosa que en algún momento yo lo vi en la Facultad de Medicina. Había un profesor que había puesto una dinámica que se llamaba Philip 66 y luego la vi en la universidad, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho y luego en los talleres yo la implementaba y es que haces grupos de 6, ¿no? Y haces 6 grupos de 6 personas, pon tú, menos, y entonces les das algunas cosas, ¿no? Y ellos dan su opinión o dan su respuesta y luego los pasas al otro grupo, ¿no? Van rolando y hasta que todos, un participante da toda la vuelta al grupo, a los grupos. Y entonces van cambiando y componiendo la respuesta. Al final, todos tienen más o menos la misma respuesta a la pregunta específica del concepto, pon tú, de un concepto, porque lo fueron compartiendo. Y entonces todos llegan como a una conclusión generalmente muy similar, si no es que casi igual, ¿no? Y entonces, entre que parece un acto de magia y una dinámica didáctica, pues a mí eso era un juego, ¿no? A mí todo eso me encantaba. Y aparte es muy interesante porque permite el que los alumnos que a lo mejor normalmente son tímidos, pues puedan estar participando, ¿no? El hecho de que te tengas que mover, que tengas que interactuar con otras personas. Todo lo que implica grupo y movimiento, ¿no? Tiene esa cuestión de hacer participar a la mayor parte de los estudiantes, ¿no? Ay, qué padre dinámica, ¿no? Yo creo que estaría bien pues tratar de ponerla pues en práctica, ¿no? Para quien nos está viendo, que lo puedan poner en práctica para sus propios grupos, ¿no? Nuevas dinámicas de grupo, ¿no? Sí, porque vamos a decir, para los maestros se va la hora en eso. ¿No? Porque les das, pon tus 5 minutos para hablar y todo eso por cada cambio, y ya si son 6, ya es media hora, ¿no? Claro. Y ya luego llegas a conclusiones y todo eso. Oye, nos contabas también que trabajaste en la SEP. Sí, estuve en 2 ocasiones en la SEP, pero en la misma cosa, que es en la Unidad de Publicaciones Educativas y luego en el Programa Nacional de Lectura. Entonces ahí trabajamos con los libros del Rincón, que los profesores en la mayoría deben de conocerlos. Cuéntanos un poco de eso para los que no conocen. Pues fue un programa, yo en Veracruz algo escuché de toda esta de la promoción de la lectura, pero no mucho, ¿no? Y en algún momento fui a un encuentro de promotores de lectura, pero pues yo iba así medio de colado, ¿no? Pero me invitaron y fui. Yo daba entonces un tallercito de poesía y me imagino que algo por ahí fue que me invitaron a ir.
y me la pasé muy bien. Y bueno, eso era mi primer encuentro. Y luego llegué acá y me ofrecieron un trabajo, en este trabajo de la Unidad de Publicaciones Educativas, que era la promoción de los libros con los profesores de la educación básica, ¿no? Desde preescolar hasta secundaria. Y era trabajar con los libros que se editaban en la SEP, que se llamaban Del Rincón. Entonces, una colección dirigida a niños, generalmente, algunos más crecidos, pero eran los menos. Y había una serie de actividades, de juegos, de dinámicas que se realizaban, y eso había que ir a decirle a los profesores que así podían utilizar esos libros, ¿no? Que eran los que repartían en la SEP. Y luego, en el Programa Nacional de Lectura, eso se ahondó y se trabajó lo que fueron las bibliotecas escolares y de aula, donde el centro del aprendizaje en la escuela tendría que ser la biblioteca. Entonces había pequeñas bibliotecas en los salones y una gran biblioteca en algún lugar El plantel, ¿no? del plantel, exactamente. Eso era lo ideal, ¿no? Y pues no, en algunos lugares funcionaba muy bien, en otros no tanto, en otros no. Había mucho esto de que los profesores, como les encargaban esos libros y tenían que responder por ellos, pues no los sacaban de las cajas donde les había llegado o del stand donde los tenían, no los prestaban y todo eso, porque se fueran a perder. Y uno tenía que ir a decir, no, si se pierden y se echan a perder, eso es lo normal, no le va a pasar nada si pasa eso. Lo que pasa es que muchas veces la información se va distorsionando de alguna forma, ¿no? Y es que es, o sea, muy cierto, ¿no? Muchas veces el maestro pues, puede ser responsable de cosas y pues tú dices, ¿sabes qué? Pues yo no lo quiero pagar a lo mejor, ¿no? Claro, sí, aparte, no, pues, eso pasaba y ha de seguir pasando. Entonces, pero lo otro es que en realidad, y ahí te decía yo, en esto del reggaetón que decías tú, de la música sencilla, de cosas fáciles, es, bueno, si no se promueve la lectura y si no se promueve la escritura en la primaria, pues ¿cómo queremos que tengamos una cultura de alta, ¿no? Como de alta calidad, ¿no? Para que el vocabulario que usemos en las canciones sea amplio, pues si no empieza uno en la primaria. Yo podría decir, si alguien se queja de que el reggaetón es una música básica, entonces la culpa es de la primaria, de la educación básica. Esa es mi sentencia. Oye, no la culpa de los músicos, o de los cantantes, o de quien lo escucha, no, sino de cómo se formaron esas personas. Sí, porque es una parte ya muy cultural, ¿no? Que, bueno, además, cientos de miles de personas escuchan ese tipo de música, ¿no? Claro. Oye, en esta nueva sección que estamos inaugurando de Lo que callamos los maestros, cuéntanos un poco acerca de algo que tú quisieras, pues, no sé, mostrar como reclamo, como una sugerencia al cambio, como algo que tú quieras, pues, en ese sentido decirnos. Pues sí, ahora vivimos un momento de cambio en las estrategias, tanto lectoras y de escritura, con estos nuevos libros que acaban de hacerse también, y todo esto. Entonces, y algunos dirán, bueno, la parte anterior estaba muy bien o no debía de cambiar, pero yo voy a hablar un poco mal de todos. Yo creo que en general hay ciertas reticencias a los cambios. Entonces, puede ser, yo iba a dar estos cursos a muchas partes de la República y pues enseñaba como yo aprendí en la primaria, ¿no?
Entonces yo no, o sea, esto era muy novedoso y para mí era muy interesante o muy divertido estarlo viendo y haciendo. O sea, fomentar la lectura. Ajá. Y ellos decían, no, eso no podemos hacerlo en el aula, ¿no? Porque hay un montón de cosas que los profesores tienen que hacer en las aulas, ¿no? Toda esta cuestión burocrática que el profesor, como trabajo, tiene que presentar ante las autoridades, ¿no? Eso es algo que casi nunca se dice, o que se dice mucho, pero por abajo del agua, ¿no? Pero un punto es, todo ese trabajo burocrático que el profesor tiene que hacer en el aula, debería, si no eliminarse, por lo menos dejarlo en otro lado, porque entonces están más preocupados por entregar sus informes y sus tareas, digamos, y no en enseñar lo que tendrían que estar enseñando. Yo aprendí, dándole estas capacitaciones a los profesores, que en realidad era un trabajo arduo, ¿no? Y ahora cada vez es más trabajo. No, sí, no, porque son 4 o 5 horas que te pasas en el aula y son 4 horas o 5 horas que te pasas en tu casa haciendo cosas que tendría que haber hecho o que te tendrían que dar un chance de hacer en el otro. Entonces, a los profesores en general deberían pagarle el doble de lo que les pagan. Aún a los profesores que trabajan doble tiempo, o sea, sería el doble, ¿no? Porque necesitan tiempo para trabajar, para leer, para escribir, para un montón de cosas, para vivir, ¿no? No, y es que, o sea, un poco la cuestión es que, como lo comentas, ¿no? Trabajas 5 horas si quieres, ¿no? Pero para preparar tus materiales te llevas otras 4 o 5 horas. ¿Sí? Lo que pasa es que ahora no los puedes preparar tanto, no puedes cambiar tus materiales porque tienes que hacer 4 o 5 horas de burocracia. Entonces, mucha gente dice, es que no se actualizan. ¿En qué momento? O sea, no, y sí hay cursos y todo para actualizarse. Pero ese es el tiempo, o sea, ya son 8 horas de trabajo, ¿no? Pero aparte son horas de trabajo no pagadas. Y moverte, transportarte, habrá los que viven en ciudades pequeñas, que serían los más beneficiados, que su tiempo de traslado sea muy corto, pero hay los que viven en el área rural, ¿no? Que tienen que caminar un montón de kilómetros para llegar a un lado, o en las ciudades grandes como esta, donde moverte a algún otro lado te lleva 1 hora, ¿no? Hora y media, ya son 2 horas más que perdiste. O sea, estás 10 horas en una cosa y otra, ¿no? Entonces, o sea, te quedan 5 o 6 horas para perder el tiempo, para atender a tu familia, para ir con la novia, la esposa, ¿no? La amante. Todo eso, entonces, ¿no? Imagínate, dije la amante, entonces se dimensionó todo. Porque, ¿cuánto tiempo puedes pasar con la amante? 2 o 3 horas, ¿no? Porque el tiempo no alcanza para otras cosas. ¿no? Exacto. Pues cuéntanos algo que te haya sido sobresaliente en esta parte, pues dando talleres, dando clases, o en esta parte pues un poco más burocrática tal vez en la SEP, o algo que nos quisieras compartir. En esta cuestión de la lectoescritura, ¿no? Pues yo lo que he hecho en los talleres es hacer que los profesores y los estudiantes escriban, ¿no? A partir de un libro, a partir de un cuento, de un poema, de una lectura, etc. Y entonces ellos escriben y se sorprenden de ver que pueden hacerlo, ¿no? Y los otros se sorprenden más de ver al compañero que es un escritor. En ese momento, todos se volvieron escritores, de una forma mágica. La forma mágica es habiéndolo hecho, ¿no? Esa es la única magia que hay, ¿no? ¿Por qué crees que en México, bueno, el nivel de lectura, el libro leído al año es muy bajo, ¿no? Pero también la cantidad de escritores en México no es tanta, ¿no? ¿Por qué crees que pasa este tipo de situaciones? Porque no se promueve. El asunto es muy básico. Si tú
desde el jardín de niños, porque hay maestras que lo han hecho, empezar a fomentarles el gusto por la lectura y por la escritura. En los jardines de niños se lee mucho. Las maestras tienen como metido el asunto de que hay que leerles cuentos a los niños, como si fuese algo natural, ¿no? Entonces eso lo hacen de una manera que no tienen que tomar ningún taller ni nada para hacerlo, ¿no? Y eso es muy, muy divertido. En la primaria pasa así de inmediato de que, no, o sea, ya aprendiste a leer, ya aprendiste a escribir, ahora tú tienes que hacerlo. Y no. O sea, el adulto tendría que estar leyéndoles a otros adultos, ¿no? Poemas, cuentos, etcétera, en voz alta, de la misma forma que le leías a los niños, o de la misma forma en que las maestras le leen a los niños en el jardín de niños, ¿no? Y sin embargo, hay como este asunto de, no, ya ellos pueden hacerlo por su cuenta, ¡pum!, le dan cortón y ahora que se arreglen todo, ¿no? Y entonces, pues eso no es así. Yo recuerdo, y he visto algunos de los libros que se editan todavía en la SEP, donde viene un montón de historias, de cuentos, de poemas, etc. Y eso habría que leérselos. Yo tenía un profesor en la prepa que nos leía cuentos. Había una edición de... una antología del cuento hispanoamericano de Seymour Menton. Ha habido muchas ediciones, yo lo tenía en dos tomos, 2 volúmenes. Y creo que después salió en un solo volumen, donde nos leyó cuentos de Juan José Arriola, de Julio Cortázar, de Jorge Luis Borges, y cuentos que no eran tampoco tan cortitos, pero él los dividía y al otro día o la siguiente clase nos terminaba de contar la historia. ¿Te gustaba? A mí es lo que más recuerdo de la prepa, ¿no? O sea, teníamos 15, 16 años, 14 años, 15, 16, donde pues los adolescentes no son los editas, ¿no? Los peores estudiantes son adolescentes, sí, claro. Sobre todo los de primera secundaria. Y sin embargo, ¿no? Tú les lees a los de segundo secundaria, a los de tercero secundaria, a los de prepa, les lees en voz alta y claro, hay que tener lecturas que les interese, que los tenga involucrados y te van a poner atención. Recomiéndanos algunas lecturas que los maestros puedan leerles. Había un libro que es en Alfaguara, te voy a decir todos los datos menos el nombre. En Alfaguara había un libro de cuentos, que eran cuentos breves, muy breves, unos más largos, otros más cortitos. Y eso a mí me parecía fantástico para leerles a los estudiantes. Pero había otro, que ese sí me voy a acordar del nombre, que se llamaba Atrapados en la Escuela. Y fue tal éxito que hubo como una secuencia, ¿no? Una serie de libros de Atrapados en la Escuela 1, 2, 3, ¿no? Y eran libros escritos por, la mayoría por escritores mexicanos, si no es que todos, por escritores mexicanos, que hablaban sobre el asunto del aula, del adolescente, del primer beso, etcétera, ¿no? Entonces a los chavitos los tienes así, ¿no? A las chavitas todavía más, ¿no? Bueno, depende de la gente, ¿no? Pero a mí me tocó tener a estudiantes, yo le di unos talleres en una escuela privada a adolescentes, ¿no? No me acuerdo bien si eran de tercero de secundaria o primero de prepa, pero les leía unos cuentos de Jorge y Gloria, de editorial Juan Pablos, creo, si no mal me equivoco, que
que hablaba de esta primera relación, ¿no? De dos niños, cómo van cambiando, cómo se van desarrollando y cómo van sintiendo deseo por el otro compañero, ¿no? Era un Jorge y Gloria y eran tres cuentitos, ¿no? De eso. Y en este del primer beso, yo se los contaba y las niñas estaban así. Entonces yo trabajaba un taller sobre el beso, ¿no? Ponía varias, en mis años se le llamaban una batería. Entonces eran varias actividades sobre el mismo tema, y era sobre el beso y ellos tenían que escribir. Y entonces, cuando terminó el taller, ¿no? Una semana, 3 días, no me acuerdo cuánto duró, me decían, era un taller de sexualidad. ¿No? Y eso es bonito, es tierno, ¿no? Porque era la primera vez que las dejaba uno hablar sobre algo que les interesaba, que tiene que ver con la sexualidad, o que es parte de la sexualidad, que es el beso. Y el beso de una manera, si quieres, muy tierna, muy pura, muy ingenua, etc. Pero ellas estaban encandiladas, ¿no? Y yo creo que es bien importante, me parece que es uno de los puntos a los que todos los maestros quieren llegar, que tus alumnos te pongan atención, ¿no? Y que estén ahí atentos, ¿no? Sí, no, pues uno es, como saben todos los profesores, pues llevar la clase preparada, porque si no llevas la clase preparada, los estudiantes enseguida se dan cuenta y te la pasan encima. Eso también es cierto, y tampoco lo dicen mucho. Pero si llevas tu clase preparada y los tienes entretenidos y todo, pues ellos te ponen atención, ¿no? Tienes que ser muy rápido, porque ellos son muy rápidos. Y ahora tenemos la competencia, los profesores, las personas normales, de todo lo que hay en internet y todo lo que hay en un celular y todo eso. Y entonces tienes que ser a esa velocidad y con esos tiempos, ¿no? Pero, sin embargo, pienso yo que el tiempo de la lectura, el tiempo de la escritura, es un tiempo que se detiene y que también es muy disfrutable, porque estás teniendo como un contacto que quizá no se tienen con estos aparatos, con internet, todo, quizá, no estoy en contra de nada de la modernidad. Pero interiorizas mucho más, ¿no? Interiorizas mucho más por medio de la lectura y por medio de la escritura. Eso es algo que no está en la currícula, ¿no? Pero que está implícito en la enseñanza de la lectura y la escritura, el contacto consigo mismo. Y creo que eso es formidable para la formación de cualquier persona como ciudadano. Oye, es que ahí también involucras que vivimos en un mundo en el que todo es inmediato, o sea, todo es rápido, la comida rápida, buscas algo en el teléfono, lo obtienes al instante, pero cuando tú lees, cuando tú escribes, no es rápido, o sea, llevas un tiempo, ¿no? En el que vas imaginando cosas, en el que, bueno, para leer, ¿no? Para escribir, al revés, tienes que primero imaginarlas, no. Luego tratar de plasmarlas, o a lo mejor escribirlas mientras vas imaginando. Ajá. Pero no es algo rápido, no es algo inmediato, es algo pausado y que disfrutas el que sea ese tiempo no tan breve, ¿no? Me parece que bueno, ahí pues, puede ser interesante, ¿no? Pues para las personas que nos vean, pues para que pongan a leer, para que pongan a escribir a sus propios alumnos. Claro, las personas, la familia, siempre te dice, cuando te ven leyendo, cuando te ven escribiendo, que estás perdiendo el tiempo. Y es verdad, ¿no? Pero, porque es una actividad que requiere tiempo. O sea, tú puedes estar leyendo 2 o 3 horas y apenas avanzaste 2 o 3 capítulos de un libro de 8, ¿no? Entonces dices tú, me tardé mucho en esto, ¿no? O puedes escribir, me ha pasado, ¿no? 4 o 5 horas estar escribiendo y también se te va el tiempo, ¿no? Y para muchos pues dirán, no, pues es estar perdiendo el tiempo, estar escribiendo. Es parte de una ociosidad que para mí es muy gratificante, ¿no? Eso también no tomamos en cuenta en esta cuestión de los tiempos que estás diciendo. El tiempo del ocio,
Sí que es importante, ¿no? El tiempo del ocio está muy menospreciado y es muy importante para tu salud mental. Tener tiempo de esparcimiento, de divertirte, de entretenerte. Y yo pienso que el tiempo de la lectura y el tiempo de la escritura son tiempos que te dedicas a ti, así, ¿no? Que te dedicas a ti y que tienen que ver con tus partes más íntimas, ¿no? Con tu parte más íntima. Que es la cuestión interna. Es que me estoy acordando de un libro que se llama El pájaro del alma, que habla precisamente de esto, ¿no? De escucharse a uno mismo. Y una manera de escucharse es la escritura y una manera de escucharse es la lectura. Porque los libros, al final de cuentas, lo dicen mucho los promotores de la lectura, son espejos y también son ventanas, ¿no? Entonces, un libro de Cortázar, de Arreola, de Frank Kafka, pues te ayuda a verte a ti como individuo, ¿no? Son las cosas que te suceden a ti, son las cosas que están escribiendo. Los escritores escriben generalmente sobre todo lo que nos sucede a los seres humanos. Sí, porque te puedes reflejar en lo que estás leyendo, ¿no? Y bueno, y un poco también de lo que dices del tiempo, pues ya casi también estamos por llegar a la conclusión de esta entrevista. Y pues quisiéramos que nos puedas contar algo, alguna reflexión final, alguna, no sé, conclusión de toda esta plática o algo que nos quisieras compartir. Pues digo, remarcar, porque siempre nunca se dice lo suficiente sobre esta cuestión de la lectura y la escritura. Yo no sé si en estos nuevos formatos o formas de enseñanza hay espacio para leer y para escribir, pero que el profesor puede hacerlo, digamos, ¿no? Media hora, 15 minutos. Yo tuve profesores que lo hacían, ¿no? O sea, no es algo que les esté no, ni que volándole la cabeza con algo de esto, porque es algo que yo vi que lo hacían y yo sí lo he hecho también, pero sobre todo el ejemplo de haberlo visto fue el que me marcó a mí en muchos sentidos. Entonces, leerles a los estudiantes, aunque sean personas de 30 años, ¿no? Leerles es muy bueno, y platicar sobre la lectura y comentar la lectura. Eso es lo que hace también el plasmarlo en un cuaderno, ¿no? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Cómo te identificaste? ¿Cómo podrías tú decir? O sea, si el cuento de Jorge y Gloria era lo que yo hacía, si el cuento de Jorge y Gloria habla sobre un primer beso, ¿cómo crees tú o cómo fue tu experiencia de un primer beso? Si la has tenido, ¿no? Porque en los casos de los chavos, pues a lo mejor no la han tenido, ¿no? Pero pues es esto que decíamos de los grupos, ¿no? Pues si no sabe uno, pues habrá el otro y lo van contando, ¿no? Muy interesante a lo mejor esta dinámica en la que a lo mejor se pudieran juntar en grupos y que cada quien pues pudiera a lo mejor contar una parte. Sí. Y es muy interesante, ¿no? El compartir cosas, ¿no? Sí, había muchas dinámicas, estrategias didácticas para abordar el tema que yo manejaba del beso, porque yo sentía que era uno de los temas que les iba ¿no? Entonces, había muchas formas, porque decía, bueno, escriban un catálogo de besos, ¿no? Hagan un catálogo de besos, y ya los niños o los jóvenes o los adultos se reunían y decían el beso tal y el beso tal otro y el beso, ¿no? Y ya se reían y todos decían, es que dijo el beso negro, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese? ¿No? Entonces, pues pasaban esas cosas y es así, como de la broma, en el chiste, nada de drama, ¿no? Porque pues son cosas que conocen, ¿no? De la vida, no hay que alarmarse en ese sentido. Sí, pues son cosas que van pasando y que
pues hay que tomarlas pues con naturalidad, ¿no? Sí, Tal vez, exacto. Exacto. Entonces, la lectura y la escritura en el aula fundamental. fundamental. En cualquier época, en cualquier momento, con cualquier programa. O sea, uno puede darse el tiempo para hacerlo. Y, por supuesto, los profesores, ¿no? Pues tenemos que formarnos también como lectores y como escritores, porque siempre decimos, a ver, escriban la composición, ¿no? Una hora bueno, antes, ahora ya no sé, de la composición. Y entonces escribía uno, pues, ¿de dónde? ¿Quién sabe, no? De cómo le hacía. Pero el profesor nunca hacía nada, ¿no? Nunca escribía su composición, o nunca leímos la composición del profesor, o nunca escuchamos al profesor leer sus composiciones. Y yo creo que es fundamental, por esto que he estado diciendo, de que el ejemplo del profesor... Enseñar con el ejemplo, ¿no? Es fundamental. Si yo tengo un buen recuerdo de mis profesores, fue porque los vi haciendo estas actividades. A mis maestras de pedagogía enseñando, a mis profesores de la Facultad de Medicina poniendo dinámicas, ¿no? A mis profesores leyendo. Yo me formé viéndolos trabajar con gusto. Oh, pues qué interesante conclusión, qué interesantes tus palabras. La verdad es que creo que pues le pueden ayudar mucho a los maestros a que pues hagan estas dinámicas, a que les lean, a que cambien tal vez esta perspectiva en general del país, ¿no? De pasar de ser un país que casi no lee a un país que sí empieza a leer, ¿no? Y creo que se puede hacer de a poquito, ¿no? Mira, yo empecé en esto, ¿no? Porque ya estaba antes, como en el 97, pon tú, ¿no? O sea, ya vamos casi 30 años diciendo que los profesores o que la gente en México no lee. Y por supuesto que lee. Tú vas a las ferias y compran un montón de libros. Sí. Y hay gente en el metro leyendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, en principio, yo quitaría eso de somos un país de no lectores. Somos un país de lectores, por supuesto, que no leemos en la cantidad que a lo mejor el secretario de Educación quisiera que se leyera, o que tal o cual persona piensa, ¿no? O que las estadísticas del INEGI indican. Pues esa es otra cosa. Pero sí somos lectores y sí escribimos. Hay que seguir, fomentarlo, ¿no? Hay que fomentarlo y hay que seguirlo y hay que hacerlo algo que sea muy natural, muy cotidiano, etcétera, porque es lo que nos hace una civilización. Esta cuestión de leer y de escribir es lo que nos hace seres civilizados. No otra cosa, no otra cosa. Así puede ser muy, muy radical el asunto, pero no otra cosa. O sea, lo que nos hace civilizados es la lectura y es la escritura. Pues, Juan Joaquín. Y la charla. Sí, claro, también, ¿no? Pues muchas gracias por tu plática. Fíjate que por acá tuvimos dos maestros particularmente que quisiera comentar, porque la primera entrevista que hice también fue a un poeta, a un escritor, y él justo lo que trata de hacer es estos talleres, ¿no? De vamos a escribir, o sea, sobre todo está dirigido mucho hacia estudiantes de secundaria y de bachillerato, pero lo que fomenta es, vamos a escribirlos, o sea, el que se puedan juntar alumnos y que, justo lo que tú dices, no, escriban, o sea, él lo hace ya, es un maestro jubilado, pero lo hace por el gusto, a que los demás puedan hacer pues sus propios textos, ¿no? Y bueno, por acá también les vamos a dejar el enlace para que puedan ver el video. Y también entrevistamos a un maestro de música que creo que es muy en consonancia con esta parte de cómo poder hacer estos poemas, estas rimas, musicalizarlas, o a lo mejor hay a quien le interese más escribirlos, también habrá a quien le interese más ponerle música a esas ¿sí? letras. Y me parece que bueno, es interesante. Y pues por acá les dejamos esos dos videos para que los puedan ver, para que los puedan seguir y pues seguir aprendiendo, ¿no? De todas estas entrevistas. Pues muchas gracias por estar por acá. No, muchas gracias a ti, Hugo, por la oportunidad de explayarme y decir mis cosas acá, pues de una profesión que a mí
me gusta mucho y que siento un gran placer las veces que me ha tocado ser profesor, maestro, y pues compartir mis experiencias, pobre o rica, no sé. Siempre enriquece las pláticas, ¿no? Pues muchas gracias A y ti, Hugo. bueno, también gracias a ustedes por estar siguiéndonos y pues nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.